Yo voy a pedirle, hermanos, que abra su Biblia en el libro de Filipenses, en el capítulo número 2, el versículo número 12. Vamos a pasar a la palabra del Señor para pues no hacer tan largo el servicio, para poder salir con el tiempo. La indicación de siempre, que por favor comparta los servicios en vivo. Hay mucha gente, hermanos, con necesidad de palabras de esperanza. Hay muchas gentes, hay muchas personas con necesidad de una palabra de aliento. Es difícil abrir las redes y ver tanta esquela de hermanos que ya están con el Señor, conocidos, amigos, etcétera. Y hay mucha necesidad de palabra, de consuelo, de ánimo, de fortaleza. Hay mucha palabra, hay mucha necesidad de una palabra, hermano, de seguridad, que Dios tiene el control. Y cuando usted comparte los servicios en vivo a través de las redes, en su perfil, hermano, ese algoritmo se va multiplicando y la palabra no regresa vacía, llega precisamente a la persona con más necesidad de oír pues esa palabra que estamos compartiendo, que estamos predicando. Yo he titulado la meditación de este día, le he titulado "Y ahora que se cerró la iglesia", y ahora que se cerró la iglesia. Y voy a pedirle que lea conmigo Filipenses capítulo número 2, versículo número 12 y versículo número 13. Dice así el Señor en su palabra: por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Acompáñeme a una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos depositamos por completo en tus manos. Te pedimos, Señor, que perdones toda falta, todo pecado, todo pensamiento, toda actitud, Señor, que se interponga con el propósito tuyo en la predicación de esta palabra. Que, Señor, cada corazón sea preparado para recibir, Señor, lo que cada uno necesita. Ese rema, esa revelación divina de lo alto, mi Dios, justa y necesaria para la situación particular de cada uno de tus hijos. Señor, bendice tu familia, bendice tus hijos, síguelo guardando, Señor, y proveyendo. Y que al final, Señor, la gloria sea solamente para ti, porque es en el nombre, sobre todo nombre, es en el nombre de Cristo Jesús que te hemos orado. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria al Señor. Hermanos, como de todos es sabido, hace casi mes y medio, aparentemente estaba volviendo todo a la normalidad. De alguna manera se había, la curva se había aplanado y cada una de las ciudades, cada uno de los estados, cada uno de los países iba en un proceso de reapertura pues paulatina, iba en un proceso de reapertura gradual y pues teníamos la esperanza, como la seguimos teniendo, pero teníamos la confianza que todo iba quedando un poquito atrás. Pero usted ha sido testigo de todo lo que ha acontecido en estos últimos días, sea por negligencia en cuanto al uso del distanciamiento social, el uso de las máscaras, negligencia o necedad, sea por ignorancia o por la razón que sea, dentro de la voluntad de Dios. Usted y yo hemos visto cómo la curva nuevamente ha tendido hacia el alza. Como le decía hace un momento, acá en el área de la Bahía, los 10 condados que la conforman, prácticamente solamente San Francisco y San Mateo continúan o tienen el permiso de seguir con la apertura de las iglesias. Pero como le decía hace un momento, nosotros tomamos y decidimos a bien el hecho de tomarnos un tiempo, unos días,
y volver a los servicios en vivo. Y entonces surge la pregunta, y aquí aterrizo la introducción y entro a lo que es el cuerpo del sermón. Y entonces, ahora que se cerró la iglesia, surge la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Y la respuesta, hermanos, es bien sencilla. La respuesta es, debemos ocuparnos de nuestra salvación. Debemos ocuparnos de nuestra salvación. Eso es lo que dice el texto que acabamos de encontrar. Y la pregunta es, bueno, nos vamos a ocupar de nuestra salvación. ¿Y de qué manera nos vamos a ocupar de nuestra salvación? Número uno, para los que toman nota, para los que apuntan en sus libros o en sus cuadernos o en su Biblia. Número uno, nos vamos a ocupar de nuestra salvación de manera consciente. De manera, diga conmigo, consciente. Vea por favor el versículo número 12, que es lo que dice el Señor en su palabra. Vea por favor el versículo número 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué le dije, mi hermano? Y ahora que se cerró la iglesia, debemos ocuparnos de nuestra salvación, número uno, de manera consciente. Quiero decirle, en primer lugar, el pasaje que Pablo está escribiendo o que escribió en este párrafo está dirigido específicamente a los hermanos en Cristo. Está escrito para la iglesia. Vea por favor cómo dice, por tanto, amados míos, amados míos. Y lo que el Señor nos dice esta noche, oiga bien, es que el trato no es con el pastor. El trato no es con el pastor. ¿El trato con quién es, hermanos? El trato es con Dios. Vea por favor lo que dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, dice el apóstol Pablo, no como en mi presencia solamente, y vea el énfasis que hace, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué significa eso, hermanos? El apóstol Pablo le está haciendo una exhortación. El apóstol Pablo le está haciendo una observación a la iglesia de Filipos y les está ordenando, les está exhortando, les está animando a que sean obedientes, pero no solo como cuando él ha estado presente, sino también ahora mucho más que él está ausente. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación ahora de una manera consciente. No, hoy mucho más que el templo está cerrado. Hoy mucho más que las iglesias están en stand-by. Hoy mucho más que quedamos no a la deriva, pero que sí quedamos de alguna manera lejos de lo que son los templos. Debemos de ocuparnos de nuestra salvación, no solo cuando la iglesia está abierta, no solo cuando está en un contacto o en una cercanía más corta, de una manera menos distante con el pastor. No, hoy mucho más, con el templo cerrado y tal vez con el cuerpo pastoral, con los líderes, con su pastor, con su líder de célula, etcétera, etcétera. Hoy que hay distanciamiento, pues con mucha más razón. ¿Debemos de qué? Debemos de ocuparnos de nuestra salvación de manera más consciente. Quiero recordarle, el trato no es con nosotros, hermano. Porque no es a nosotros a quienes va a rendir cuenta. No es a nosotros a quienes va a rendirle el estilo de vida o las cosas que hace y que no vemos. A quien le va a rendir cuentas, a quien le va a presentar razones de su manera como conduce la vida, es al creador de la vida. No es a nosotros. De manera que en primer lugar debemos de ocuparnos de nuestra salvación. ¿De qué manera? De manera consciente. Número uno. Número dos, ¿cómo debemos de ocuparnos de nuestra salvación? Óigame bien, de manera responsable. De manera responsable. Vea por favor ahí mismo en el versículo número 12, dice,
sino mucho más ahora en mi ausencia. Y vea ese párrafo del texto en el versículo número 12, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa eso, hermanos? Fíjense qué interesante, déjenme compartirle. La palabra ocupaos viene del griego katergasomai. Katergasomai. ¿Y qué es eso, pastor? Simple. El verbo ocupaos, oiga bien, es una forma intensiva. Diga conmigo, intensiva. Intensiva. Es una forma intensiva de la palabra para trabajo o para labor. Dicho de otra manera, la palabra ocupado significa trabajar en algo de manera minuciosa, de manera dedicada. Trabajar en algo de manera minuciosa, de manera dedicada. ¿Y qué significa eso, hermanos? Significa que en estos días que pues vamos a tener, digámosle así, la licencia para no venir a la casa de Dios, es cuando debemos ocuparnos de nuestra salvación de manera responsable. Es decir, debemos de ocuparnos de nuestra salvación, debemos ocuparnos ¿de qué manera? De manera minuciosa, de manera dedicada. Debemos traer a su conclusión plena y total aquellas cosas que han quedado pendientes de resolver. ¿Y cómo así, pastor? Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué áreas de su vida, qué áreas de nuestra vida hemos dejado a medias? ¿Qué áreas de nuestra vida hemos dejado inconclusas? O se la voy a poner más fácil. ¿Qué áreas de nuestra vida estamos conscientes que no son del agrado de Dios? Yo no le puedo decir que, el vecino no le puede decir que, pero el Espíritu Santo que mora en usted, si verdaderamente es hijo de Dios, el Espíritu Santo de quien usted es templo y morada del Espíritu Santo, si usted le pregunta a Él, si usted platica con Él de manera sincera, si usted platica con Él de manera humilde, si usted platica con Él de manera abierta y usted le pide que por favor le ilumine, que por favor le dé el valor para reconocer qué áreas de su vida usted comenzó a trabajar cuando se convirtió a Cristo, pero que ha dejado a medias. El Señor le va a recordar cuáles son esas áreas. Yo no sé, mi hermano, quizás el carácter. Estamos conscientes que tenemos un mal carácter, tenemos un mal genio, todavía somos berrinchudos, todavía somos caprichosos, todavía tenemos ciertas actitudes hacia las personas, todavía, hermanos, somos enojones, todavía, hermanos, somos, ¿qué le digo?, pendencieros, todavía somos mal hablados, todavía, hermano, no tenemos paciencia, todavía, hermanos, somos iracundos, todavía, hermanos, somos mentirosos, todavía, hermanos, hay áreas en nuestra vida que cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, la luz de su presencia iluminó esas áreas, iluminó esas partes oscuras, iluminó esas partes que no están conforme a la voluntad de Dios. Y hermanos, tomamos conciencia, nos dimos cuenta que esas áreas afean el testimonio de Cristo, nos dimos cuenta que esas áreas de alguna manera hacen que las personas que nos conocen duden si hemos nacido de nuevo. Hacen que las personas que nos conocen de hace tiempo duden si realmente somos creyentes o no somos creyentes. Si esas áreas de la vida opacan el testimonio de Jesús, opacan la vida que como creyentes tenemos. Y cuando la palabra dice, ocupaos de vuestra salvación, significa, óigame bien, que de una manera intensa, de una manera dedicada. Así como ustedes, señoritas, señoras, hermanas, amigas, se toma el tiempo, dedique el tiempo, por ejemplo, para maquillarse. Dedique el tiempo y si no va al salón porque está cerrado, dedique el tiempo. Yo no sé cómo le hacen, tendría que aprender y ver, pero dedique el tiempo para de manera cuidadosa sacar esas pestañas del estuche.
y ponerles el pegamento y ponérselas. Yo tengo entendido que las personas, en este caso las hermanas o las mujeres, que prefieren no usar ese tipo de pestaña que venden en el supermercado y que van a los salones. Y yo tengo entendido que pestaña por pestaña, de manera cuidadosa y de manera intensa, una por una van colocando en el párpado hasta que quedan esas pestañas preciosas que cuando usted abre y cierra los ojos, echa unas miradas colochas. Se dedica intensa y cuidadosamente. ¿A qué? A sus pestañas. Se depilan las cejas. ¿Sí, amén? Y queda esa ceja bonita. Queda esa ceja que la hace ver pues mucho más linda. Se maquillan, se arreglan el cabello, se lo peinan. Y bueno, también los hombres, hermanos, nos rasuramos, nos quitamos el cabello, tratamos de combinarnos, tratamos de peinarnos de la mejor manera para tener una buena apariencia, para dar una buena impresión. Y tenemos el cuidado con nuestros zapatos de que estén bien lustrados, tenemos el cuidado con nuestra ropa que esté bien planchada, tenemos el cuidado, ponemos la atención, ponemos, óigame bien, la intensidad para hacer nuestros trabajos y nos hemos ganado un buen nombre, nos hemos ganado un buen título, nos hemos ganado una buena imagen, nos hemos ganado una buena impresión de parte de las personas. Y hay muchas personas que no dudan, que no lo piensan dos veces para recomendarnos a otros. No, es que él es un buen carpintero, él es un buen albañil, él es un buen chirroquero. No, mire, si quiere un buen trabajo, el hombre es buen fontanero, él es buen pintor, él es buen electricista. Y óigame, a pulso de trabajo intenso y cuidadoso, nos hemos hecho una buena reputación profesionalmente hablando. Lo mismo es con la salvación. Debemos, dice la palabra, ocuparnos de nuestra salvación de manera responsable. Y ahora que se cerró la iglesia, pastor, bueno, ahora que se cerró la iglesia, es tiempo de retomar lo que dejamos en algún momento a medias. Quizás bonito venía, se congregaba, asistía. Y quiero decirle algo, mi hermano. Los pastores, el Señor nos regala algo que se llama, bueno, intuición en el mundo. Pero el pastor tiene discernimiento. Y el pastor o las personas tal vez con profundidad espiritual, o las personas pues, que son un poco observadoras, se nota, hermano. Cuando posiblemente usted esté en la iglesia, pero su corazón ha dejado de estar en la iglesia. Se nota cuando usted está acá físicamente, pero su corazón, su mente, su alma y su espíritu no están en la iglesia. Y veníamos muy bonito, veníamos a buen ritmo, veníamos con buen paso, pero de repente apareció un tropiezo, de repente, como acabamos de hablar, se cerraron las iglesias, de repente nos fuimos enfriando, de repente ya hasta dejamos de sintonizar los en vivos. No veníamos a la iglesia ni nos sintonizábamos en los en vivos. Y no lo tome como un regaño, tómelo, mi hermano, como una exhortación en el amor de Cristo. Y todo eso redundó en ¿qué, pastor? Redundó en que todas aquellas áreas que teníamos dominadas, todas aquellas áreas que teníamos trabajadas, todas aquellas áreas que teníamos con el sartén por el mango, ¿qué pasó? Nos escaparon. Y entonces ahora han vuelto a tomar terreno, han vuelto a tomar ventaja, y antes nosotros las dominábamos y ahora poco a poco ellas han ido dominándonos a nosotros. Y dice la palabra, ocupaos de vuestra salvación. ¿De qué manera? Dice, con temor, dice, y con temblor. Gloria al Señor. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que debemos, óigame bien, debemos de retomar el camino que llevábamos. Y de manera responsable, de manera cuidadosa. ¿Debemos de qué?
Debemos de avanzar nuevamente. ¿Para qué? Para que se cumpla, oiga bien, para que se cumpla todo lo que Cristo alcanzó a través de su sacrificio para bien y para favor de nosotros. Dice, si no mucho más ahora, en mi ausencia dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Significa, hermanos, que ya no es el tiempo de autojustificarnos. Ya no es el tiempo de autojustificarnos. Yo no sé si usted ha oído, pero es bien común escuchar, por ejemplo, que alguien dice, no, yo así soy y así voy a morir. Hermano, ese no es un comentario de un hijo de Dios. Yo así soy y así voy a morir. Y el que me quiera, así me va a querer. Óigame, eso no es ocuparse de la salvación con temor y temblor. Ese es el pensamiento de una persona que no ha nacido de nuevo. Ese es el pensamiento de una persona que no es templo y morada del Espíritu Santo. Ese es el pensamiento de una persona que no ha venido de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Óigame, ocuparse de la salvación con temor y temblor es ocuparse de manera responsable de las áreas que aún falta que cambiar y dejar a un lado la autojustificación. Pastor, ¿y por qué no crezco? Porque se autojustifica. Pastor, ¿y por qué no veo yo un progreso en mi crecimiento? Porque siempre está justificando la manera como usted reacciona, como usted se comporta, la manera como usted le hace frente a las cosas malas de su vida. Fíjese que en el texto o en el contexto de lo que se está hablando, en todo el capítulo número 2, para que tenga una idea de lo que Pablo está hablando, ve el capítulo 2 al inicio, dice el Señor, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Vea lo que dice, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Está hablando de la humillación y de la exaltación de Jesucristo. Dice en el versículo número 4, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de otros. ¿Qué significa eso, hermanos? Que hay muchas áreas en nuestra vida que necesitamos trabajar. Yo quiero animarle en esta noche y quiero exhortarle y quiero motivarlo a que podamos tomar el tiempo de evaluarnos, podamos tomar el tiempo de hacer un autoanálisis, un autoexamen, que podamos, hermanos, en el poder del Espíritu, y ese es el tercer punto, que podamos en el poder del Espíritu hacer un inventario, como dicen los alcohólicos anónimos, los grupos de psicoterapia colectiva de grupo, que podamos hacer un inventario, que podamos hacer una evaluación y consciente y humildemente que podamos dejar a un lado las justificaciones y que podamos en este tiempo en que la iglesia va a permanecer en stand-by o cerrada, que podamos tomarnos el tiempo, ¿para qué? Para retomar nuevamente todas esas áreas que no son del agrado de nuestro Dios. Fíjese que el día de ahora me tomaba un tiempo yo en mi casa para hacer una limpieza de papeles. Y tomaba el archivo y comenzaba a revisar folder por folder, carpeta por carpeta, papeles que ya no tienen vigencia, papeles de hace 10 años, 12 años, papeles que ya no sirven para nada y que hacen bulto, roban espacio.
Y carpeta por carpeta, su pastor iba revisando, iba evaluando. Y todo lo que a mi consideración ya no servía, todo lo que está robando espacio, todo lo que está ahí de más haciendo estorbo, ahí tenía la trituradora de papel. Lo evaluaba, lo revisaba, no servía, lo iba despenicando, lo iba desmenuzando en el triturador de papel. No me va a creer, pero que le digo, de la mitad del archivo prácticamente quedó, o del archivo completo prácticamente quedó la mitad de carpetas limpias y todo lo demás lo desechamos. Y eso es lo que el Señor nos pide esta noche, que retomemos las cosas que han quedado pendientes y que comencemos a ocuparnos. No ocuparnos en la salvación de su vecino, no ocuparse en la vida de su vecino, porque es bien fácil andar mirando para afuera, es bien fácil andar buscando la astilla, es muy fácil andar buscando, ¿qué le digo? El tronquito en el ojo del vecino, cuando nosotros tenemos que el 2x4, el cuartón, la viga en nuestro ojo. No. Este tiempo que vamos a estar en stand-by, dejemos de ocuparnos de la vida de fulano, mengano, sultano. Ya te diste cuenta, y ya vistes, y ya oíste, y ya te contaron. No. Deje de ocuparse, dejemos de ocuparnos de la vida de fulano, mengano y serenjano, y empecemos a ocuparnos en nuestra vida propia. Suficiente trabajo tenemos con nuestro rollo como para estar pendiente del rollo de los demás. Voy a cerrar con esto en el último versículo, en el versículo número 13. Todo esto, hermanos, no es posible si Dios no nos ayuda, si Dios no nos respalda. Esto es imposible en la carne, esto es imposible en las propias fuerzas. Por eso el Señor, luego de exhortarnos, luego de animarnos, luego de motivarnos, a que no solo cuando el pastor nos ve, sino también cuando el pastor o la iglesia está pues cerrada o no hay servicio, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Ve el versículo número 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mi hermano, ¿quién va a poner en nosotros el querer? Nuestro Dios. ¿Quién va a mover en nosotros la voluntad para animarnos? El Señor. ¿Y quién va a movernos luego de querer, luego de anhelar, luego de desear cambiar? ¿Quién nos va a dar la fuerza para hacerlo? Ahí dice el versículo 13, Dios es el que en vosotros produce hacia el querer como el hacer en su buena voluntad. ¿Quién nos va a dar la fuerza, amados hermanos? El Señor. ¿Quién va a poner en nosotros el querer? El Señor. ¿Quién va a poner en nosotros el deseo de examinarnos y de evaluarnos y de retomar lo que ha quedado pendiente? El Señor. ¿Y quién nos va a dar la fuerza para hacerlo, para llevarlo a la práctica, para que el sermón escuchado este día, para que la palabra, el rema que el Señor nos reveló, para que la palabra que Él nos ha dado este día, la meditación que Él nos ha regalado este día, podamos llevarlo a la práctica y ponerlo en acción? ¿Quién es? El Señor. ¿Y todo a través de qué? A través de su buena voluntad. Porque la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que hemos creído en su Hijo como nuestro Señor y Salvador. Que el Señor nos bendiga a todos y como siempre le decimos aquí en la iglesia, démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Voy a pedirle a mis hermanos que por favor nos acompañen. Vamos a cerrar esta noche y le vamos a dar gracias al Señor
por toda la bondad que ha tenido para con nosotros y por toda la misericordia. Gloria al Señor. Aquí están ya nuestros hermanos acomodándose. Le animamos y pues le exhortamos a que pueda seguir conectado a los servicios en vivo. Nuevamente le invitamos a que comparta la palabra, a que seamos emisarios, embajadores, a que llevemos las buenas nuevas de salvación, que podamos compartir los servicios en nuestros perfiles y que podamos ser emisarios de buenas nuevas de salvación, que podamos estar intercediendo los unos por los otros. Y de la manera como hemos ganado las victorias, como el Señor ha dado la victoria con las personas que han salido adelante, que se han enfermado, que de igual manera podamos seguir viendo la mano de sanidad en la vida de los demás que aún están después por ser sanados. Yo en lo personal pongo en oración la vida del pastor David, un consiervo también, amigo del Salvador, que ha sido hospitalizado. Pongo la vida del papá también de otro hermano David, el hermano de Lico, allá en El Salvador. Lo pongo en las manos del Señor. Ponemos en las manos la vida de todos los doctores, de todas las enfermeras, de todo el personal de salud, del personal médico. Que el Señor los cubra con su sangre, que el Señor los guarde. De igual manera acá en este país ponemos la vida de todo el personal de salud bajo la poderosa mano del Señor, para que sean guardados y protegidos, para que sean, Señor, en el nombre de Jesús, para que sean, Señor, cubiertos con tu sangre y que puedan seguir realizando la labor encomiable, la labor que como médicos al servicio de la humanidad ellos prestan. Alabe al Señor, hermano. Gloria al Señor. Soñado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada hacia el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Dios, porque hasta este día has sido fiel. Hasta este día tu mano de poder se ha visto en nuestras vidas. Señor, mandamos una bendición especial a cada uno de los hogares que esta noche
se conectó a tu servicio. Y todos aquellos que por cualquier razón no pudieron estar conectados a nosotros, de igual manera, mi Dios, los bendecimos con toda bendición espiritual, esperando, Señor, que estén bien, que estén guardados y protegidos. Señor, oramos por las necesidades materiales. Oramos por aquellos que han tenido problemas en sus trabajos, aquellos cuyas horas de trabajo han sido recortadas, aquellos que aún están esperando la llamada para incorporarse a sus trabajos. Que, Señor bendito, tu mano de provisión, que tu nombre, Jehová Jireh, el Dios que provee, pueda ser honrado tu título a través de la provisión de trabajo, de la provisión material para las necesidades de tu pueblo, Señor. Bendice, Señor, la cadena de oración que vamos a tener el día de mañana a partir de las 5 de la tarde, y que cada uno de los hermanos que va a interceder no encuentre obstáculo, que no encuentre estorbo, Señor, para cumplir con la hora que se han comprometido, y que el ayuno del día sábado sea recibido por ti, mi Dios, como una ofrenda agradable. Sea recibido, Señor, como una ofrenda de tu agrado, y que pueda, Señor, mover tu corazón a nuestras súplicas y peticiones. Gracias, Señor. Lleva con bien a este equipo de trabajo a los hogares, y que mañana viernes podamos cerrar en victoria la semana, adorándote, bendiciéndote y exaltándote, porque es en el nombre, sobre todo nombre, es en el nombre de Cristo Jesús que esta noche te hemos orado. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios. Rápidamente, hermanos, recordándoles, el día de mañana, viernes 17 de julio, si no me equivoco, a las 5 de la tarde. Mañana viernes a las 5 de la tarde comenzamos nuestra cadena de 24 horas de oración. Recuerde, cada uno de ustedes ha tomado una hora, se ha comprometido para que durante esa hora podamos estar orando e intercediendo. Desde las 5 de la tarde del día viernes hasta las 5 de la tarde del día sábado vamos a estar guerreando, intercediendo, clamando, gimiendo, suplicando por las peticiones nuestras y de todas nuestras familias. Y el día sábado, desde el amanecer hasta las 5 de la tarde, vamos con un poderoso ayuno para interceder siempre por las peticiones, por nuestros enfermos y por la provisión, protección en el nombre de Jesús. Kaylee, ¿quieres despedirte esta noche? Amén, mis hermanos, gracias una vez más porque usted tomó el tiempo de conectarse y estar con el Señor. Como dice nuestro pastor, no se olvide la cadena de oración, y también no se olvide de compartir y darle like a nuestros posts. También en Instagram, Facebook y YouTube siga la página de Ministerio de Celebración. Y gracias por todo. Nos vemos el sábado y que Dios nos los bendiga grandemente. Bendiciones.